Mi esposa levantó una copa frente a más de 500 empleados y dijo: hay personas que fundan una empresa y después se convierten en el principal obstáculo para que esa empresa siga creciendo. Todo el salón quedó en silencio. Yo estaba sentado en primera fila. Ella me miraba directamente. A su lado, su asistente sonreía como si ya hubiera ganado. Entonces mi esposa continuó: esta noche comienza una nueva etapa para Naxora Technologies. Una etapa profesional, moderna y dirigida por personas realmente preparadas. Algunos directivos empezaron a mirarme. Mi esposa había estudiado en una de las universidades más prestigiosas del país. Yo no. Yo había creado aquella empresa desde el garaje de mi padre con 4 computadoras usadas y $6,000. Pero después de darle a mi esposa un puesto ejecutivo, ella empezó a actuar como si el título que yo le había entregado también incluyera las acciones, el consejo directivo y, aparentemente, mi propia empresa. Su asistente tomó el micrófono. Y creemos que el señor Adrián debería aprender que fundar algo no significa tener derecho a controlarlo para siempre. Ahí varias personas dejaron incluso de respirar. El chico tenía 26 años. Llevaba 11 meses trabajando allí. Y acababa de decirle al dueño de la empresa que no tenía derecho a controlarla. Mi esposa sonrió. No seamos agresivos, Sebastián. Solo digo la verdad. Después me miró. Sin ánimo de ofender, señor. Me levanté. Mi esposa probablemente esperaba que gritara. Que discutiera. Que hiciera exactamente lo que llevaban meses diciendo de mí. Adrián es emocional. Adrián no acepta el cambio. Adrián se siente amenazado por profesionales mejor preparados. No hice nada de eso. Subí al escenario. Tomé el micrófono. Y dije: Valeria, antes de continuar con tu nueva etapa, tengo una pregunta. Mi esposa sonrió. Claro. ¿Sabes qué porcentaje de esta empresa posees? La sonrisa desapareció. Adrián, este no es el momento. Yo creo que es perfecto. Miré a su asistente. ¿Y tú sabes cuántas acciones tienes? Sebastián se rió. Esto no se trata de acciones. Exactamente. Tú no tienes ninguna. Después miré otra vez a mi esposa. Y tú tienes 0,8%. Todo el salón quedó en silencio. Saqué un documento de una carpeta. Yo sigo poseyendo el 68% de Naxora Technologies. Otro documento. También sigo siendo presidente del consejo. Otro. Y hace 40 minutos el consejo votó por unanimidad retirar tus facultades ejecutivas después de revisar una auditoría interna. Valeria palideció. ¿Qué auditoría? Su asistente dejó de sonreír. Yo continué. La que encontró gastos personales cargados a la empresa, contratos aprobados sin autorización, represalias contra empleados y 17 accesos no autorizados realizados desde la cuenta administrativa de Sebastián. Mi esposa abrió la boca. Adrián. Le entregué un sobre. Valeria, estás despedida. Después entregué otro a su asistente. Sebastián, tú también. Él se rió nerviosamente. Ella no va a permitirlo. Miré a mi esposa. Después a él. Creo que todavía no entendiste la parte donde dije que esta empresa es mía. Pero para explicar cómo mi propia esposa llegó a olvidar algo tan básico, tengo que volver 12 años atrás. Mi nombre es Adrián Vega. Y no nací rico. Mi padre, Roberto Vega, tenía un pequeño taller de reparación electrónica. Mi madre, Elena, llevaba la contabilidad del negocio. Cuando era adolescente pasaba tardes enteras desmontando computadoras. No porque fuera un genio. Porque papá me decía: si la rompes más de lo que estaba, la pagas. Eso me obligaba a aprender rápido. A los 20 empecé a crear un software sencillo para ayudar a negocios pequeños a administrar inventarios. Era horrible. La primera versión se cerraba sola. La segunda borró una base de datos durante una demostración. Mi amigo Mauricio Torres, que después se convirtió en mi primer socio, todavía cuenta esa historia. Vi morir tu empresa 3 veces antes de que existiera. Gracias por confiar. No confiaba. No tenía nada mejor que hacer. Con $6,000 ahorrados alquilamos servidores, compramos equipos y trabajamos desde el garaje de mis padres. Nexora no se llamaba Nexora entonces. Se llamaba AV Sistemas. Sí. Muy creativo. Durante 2 años apenas sobrevivimos. Yo hacía ventas. Programaba. Instalaba. Respondía soporte. Incluso limpiaba. Nuestro primer empleado, Carlos Medina, todavía recuerda cuando le pedí ayuda para mover escritorios y después descubrí que había contratado a un programador que tenía una lesión de espalda. Excelente onboarding, jefe. Te pedí disculpas. 12 años después sigo esperando compensación emocional. Poco a poco crecimos. El software se convirtió en una plataforma empresarial. Conseguimos clientes grandes. Después inversión. Cambiamos nombre a Naxora Technologies. Para cuando cumplí 30, teníamos más de 120 empleados. Y entonces conocí a Valeria Montes. Fue durante una conferencia empresarial.
Ella acababa de regresar después de terminar un máster en administración en una universidad extremadamente prestigiosa en Estados Unidos. No voy a fingir que no me impresionó. Valeria era brillante. Hablaba 3 idiomas. Entendía estrategia, finanzas, operaciones. Y tenía una seguridad que llenaba cualquier habitación. Nos conocimos durante un panel. Ella hizo una pregunta sobre escalabilidad. Yo respondí. Después se acercó. Tu respuesta fue buena. Gracias. Pero incompleta. Me reí. Eso suena más a crítica que cumplido. Era ambas. Terminamos hablando 2 horas. Empezamos a salir meses después. Valeria jamás ocultó que consideraba que Nexora podía ser mucho más grande. Tienes un buen producto, me decía, pero administras la empresa como si todavía fueran 20 personas en un garaje. Éramos 150. Exactamente. Necesitas procesos. Tenía razón. Esa es otra cosa importante. Valeria no llegó a mi vida siendo una inútil que solo quería aprovecharse. Era buena. Muy buena. Contraté consultores externos siguiendo algunas recomendaciones suyas. Reestructuramos. Creamos departamentos más claros. Mejoramos presupuestos. La empresa creció. 2 años después nos casamos. Valeria siguió trabajando en otra compañía. Yo jamás le pedí entrar a Nexora. Fue ella quien inicialmente se negaba. No quiero que la gente piense que tengo un puesto por ser tu esposa. Eso ocurrirá aunque seas buena. Precisamente. Durante nuestro 4.º año de matrimonio, Nexora atravesó una etapa difícil. Habíamos crecido demasiado rápido. Teníamos 400 empleados. 2 adquisiciones. Proyectos retrasados. Nuestro director de operaciones renunció por problemas personales. Necesitábamos a alguien. Valeria llevaba años trabajando en operaciones corporativas. Mauricio dijo. Es la persona más preparada que conozco. También es mi esposa. Sí. Eso puede salir horrible. También puede salir bien. El consejo hizo entrevistas. Valeria participó como cualquier candidato. No decidí solo. Finalmente obtuvo el puesto. Directora de operaciones. Co. La primera noche después de firmar, me dijo. En la oficina no soy tu esposa. Perfecto. Si tengo que decirte que estás equivocado, lo diré. Ya lo haces en casa. Adrián. Está bien. Y no quiero privilegios. Bien. Durante los primeros 2 años fue extraordinaria. Mejoró entregas. Eliminó gastos absurdos. Contrató buenos gerentes. Nexora pasó de unos 400 empleados a casi 700. Nuestros ingresos crecieron. Yo empecé a alejarme de operaciones diarias. No porque me retirara. Porque mi trabajo cambió. Me concentraba en producto, grandes clientes, adquisiciones y estrategia. Seguía siendo director ejecutivo. Después decidimos dividir funciones. Yo pasé a ser presidente ejecutivo y presidente del consejo. Valeria se convirtió en directora ejecutiva de operaciones y posteriormente presidenta operativa. En conversaciones internas muchos simplemente la llamaban la presidenta. Ahí empezó el problema. Al principio eran detalles. En una reunión un gerente dijo. Necesitamos aprobación de Adrián. Valeria respondió. Pueden pasar primero por mí. Normal. Era parte de su trabajo. Después. No molesten a Adrián con esas decisiones. Yo estoy a cargo. También normal dentro de operaciones. Después comenzó a decir. Adrián ya no participa realmente en gestión. Eso era falso. Yo seguía aprobando presupuestos importantes. Contratos grandes. Adquisiciones. Nombramientos ejecutivos. Y, sobre todo, seguía controlando el consejo. Pero al principio no me importó. No necesitaba que todos me recordaran diariamente. Dueño. Fundador. Jefe. Si Valeria podía dirigir, perfecto. Yo quería que Nexora funcionara sin depender de mí para elegir hasta el café. Entonces apareció Sebastián Rojas. 26 años. MBA recién terminado. Inteligente. Ambicioso. Extremadamente bueno hablando. Valeria lo contrató como asistente ejecutivo. La primera vez que lo conocí me dio la mano. Señor Vega. Un honor. Adrián. He estudiado mucho el crecimiento de Nexora. Espero que lo bueno. Principalmente los errores. Me reí. Pensé que estaba bromeando. No. Sebastián era el tipo de persona que había descubierto muy pronto que la confianza puede confundirse con competencia. Al principio hacía bien su trabajo. Preparaba informes. Coordinaba reuniones. Filtraba cosas para Valeria. Después empezó a actuar como si ser asistente de la segunda persona más poderosa de Nexora lo convirtiera automáticamente en la tercera. Un gerente de producto me contó. Sebastián canceló una reunión de mi equipo. ¿Por qué? Dijo que Valeria considera el proyecto innecesario. ¿Valeria lo dijo? No sé.
Le pregunté. Valeria respondió. Sí. Yo pedí que la próxima vez lo comunicara mediante el director correspondiente. Adrián, no conviertas todo en burocracia. No es burocracia. Es cadena de mando. Sebastián habla por mí. Eso me quedó. Habla por mí. Después ocurrieron más cosas. Sebastián empezó a exigir que empleados reorganizaran horarios para él. Utilizaba vehículo corporativo para cosas personales. Solicitaba reservas en restaurantes caros bajo reuniones que no siempre existían. Una vez entré a una sala y encontré a un analista junior esperando afuera. ¿Qué haces? Sebastián me dijo que no podía entrar. ¿Por qué? Porque esta reunión es para ejecutivos. Yo te invité. Sí. Entra. Sebastián estaba dentro. Adrián, pensé que podríamos mantener esto a nivel estratégico. Él diseñó el modelo del que vamos a hablar. ¿Puedo explicarlo yo? Miré al analista. Después a Sebastián. ¿Lo diseñaste? No. Entonces no puedes explicarlo mejor que él. El chico entró. Después Sebastián habló con Valeria. Esa noche ella me dijo. No puedes desautori. Sara mi equipo delante de empleados. ¿Tu equipo? ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Y tú sabes que invité a Daniel porque necesitaba su trabajo. Sebastián solo quería evitar ruido. Pues fue él quien creó ruido. Valeria suspiró. ¿Tienes algo contra él? No. Desde el principio. Lleva 4 meses. Porque te incomoda que sea directo. Mauricio es directo y llevamos 12 años juntos. No es igual. Exactamente. Mauricio sabe de qué habla. Se enfadó. No hablamos el resto de la noche. Eso empezó a ocurrir más. Antes podíamos separar empresa y matrimonio. Ahora cualquier crítica profesional hacia Sebastián se convertía en un ataque personal contra Valeria. Lo peor era que él lo entendió. Y empezó a utilizarlo. Una empleada de recursos humanos llamada Marina López vino a verme. Necesito hablar con usted. Claro. Preferiría que esto no fuera a Valeria primero. Eso ya era raro. ¿Qué ocurrió? Sebastián pidió información salarial de varios ejecutivos. ¿Para qué? Dijo que era para un análisis. ¿Tenía autorización? Afirmó que sí. ¿De Valeria? Sí. Le pregunté a Valeria. No exactamente. ¿Qué significa no exactamente? Le dije que necesitaba comparar estructuras. ¿Le autorizaste ver salarios individuales? No. Entonces accedió a datos sin autorización. Adrián. No convirtió eso en crimen. Es información confidencial. Hablaré con él. Eso fue todo. No hubo amonestación formal. Después descubrí que sí habló con él. 5 minutos. Sé más cuidadoso. Eso le enseñó exactamente la lección equivocada. Que mientras estuviera bajo la protección de Valeria, las consecuencias serían pequeñas. Meses después, Sebastián humilló a una coordinadora delante de 12 personas. Ella había enviado un informe con una columna incorrecta. Él dijo. Si un Excel te supera, quizá Nexora no sea tu lugar. La chica salió llorando. El director del departamento presentó queja. Valeria la cerró. Sebastián ya se disculpó. No se había disculpado. Había enviado. Lamento si mi comentario fue interpretado de manera personal. Le mostré. Eso no es disculpa. Adrián, tengo asuntos más importantes. La cultura de la empresa es un asunto importante. Ahora entiendo por qué tardabas tanto en tomar decisiones cuando estabas en operaciones. Me quedé quieto. ¿Qué significa eso? Que te involucras demasiado emocionalmente. Ahí apareció por primera vez el nuevo relato. Adrián emocional. Después. Adrián antiguo. Después. Adrián no entiende cómo funciona una compañía moderna. No me lo decían directamente al principio. Lo escuchaba. Un gerente me comentó. Valeria quiere agilizar porque dice que el modelo fundador dependiente limita. Eso tenía sentido en teoría. Yo mismo había dicho algo parecido. El problema era cómo lo estaba usando. Un día revisé un contrato de 8 millones. Había cláusulas que no me gustaban. Lo devolví. Valeria llegó a mi oficina. ¿Por qué detuviste esto? Riesgo es ese. DOU. Legal ya revisó. Legal puso 3 advertencias. Son manejables. Entonces renegocien. Llevamos 6 semanas. Eso no hace buenas las condiciones. Adrián. Necesitas confiar en mi criterio. Confío. Pero sigo siendo responsable ante el consejo. Siempre el consejo. Sí. Así funcionan las empresas. No construiste Nexora para convertirte en burócrata. Tampoco la construí para firmar cualquier cosa porque mi esposa se impaciente. Silencio. No metas nuestro matrimonio. Fuiste tú quien dijo confía en mí. Se fue furiosa. El contrato finalmente se renegoció. Ahorramos millones en exposición. Nunca recibí. Tenías razón.
No necesitaba. Pero la distancia creció. Lo que realmente me preocupó ocurrió 9 meses antes del aniversario. Sebastián entró a una reunión privada del consejo. ¿Qué haces aquí? Pregunté. Valeria me pidió acompañarla. Esta reunión es de consejo. Soy su asistente. Exactamente. No eres miembro. Valeria dijo. Sebastián. Vete. Salió. Yo miré a mi esposa. ¿De qué hablan? No conviertas esto en algo. Él acaba de decir que hablan sobre mi resistencia. ¿Por qué la tienes? ¿Con quién la discutes? Con mi equipo. Soy presidente del consejo. También eres mi esposo. Eso no responde. Mauricio intervino. Quizá debemos continuar. Lo hicimos. Pero esa noche pregunté a Valeria directamente. ¿Quieres mi puesto? Se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Quieres dirigir toda la empresa? Ya dirijo gran parte. No pregunté eso. No sé. Algún día quizá. Perfecto. Eso es legítimo. Entonces, ¿por qué suenas molesto? Porque hay una forma de hacerlo. Se discute con consejo. Se presentan resultados. Se crea transición. No se construye una narrativa interna diciendo que el fundador es un problema. Nadie está haciendo eso. Sebastián literalmente lo dijo. Sebastián habla demasiado. Entonces contrólalo. No es un niño. Precisamente. Por eso debería haber consecuencias. Valeria me miró. ¿Estás celoso? No pude creerlo. ¿De tu asistente? ¿De que la gente me escucha? Valeria. Yo te puse en este puesto porque sabía que la gente debía escucharte. No me pusiste. Me gané el puesto. Eso era cierto. Y falso al mismo tiempo. Sí. Te lo ganaste. Pero alguien tuvo que nombrarte. Un consejo tuvo que aprobarlo. No apareció mágicamente. Su cara cambió. Ahí está. ¿Qué? Siempre necesitas recordarme que todo empezó contigo. Estamos hablando literalmente de una empresa que fundé. Exacto. Cualquier logro mío termina volviendo a ti. Se fue. Esa pelea nunca se resolvió realmente. Creo que ahí empezó a convencerse de que Nexora le pertenecía moralmente. Tal vez no legalmente. Pero emocionalmente. Porque ella había profesionalizado procesos. Había escalado operaciones. Había contratado. Había mejorado. Todo cierto. Y poco a poco comenzó a confundir. Soy fundamental. Con. Soy irreemplazable. Después. Soy irreemplazable. Con. La empresa es mía. Sebastián alimentaba eso. Encontramos correos después. Uno decía. La organización ya responde mucho más a tu liderazgo que al de Adrián. Otro. Los fundadores casi nunca saben cuándo hacerse a un lado. Otro. Si el consejo viera claramente quién sostiene realmente Nexora, la estructura cambiaría. Valeria respondía. No siempre. Pero algunas veces. Lo sé. Eso dolió. No por el puesto. Por mi esposa. Durante meses yo todavía dormía al lado de una mujer que discutía con su asistente cómo reducir mi influencia dentro de mi propia compañía. La primera irregularidad seria apareció gracias a Marina de Recursos Humanos. Necesito mostrarte algo. Puso varios reportes de gastos. Sebastián había cargado. Hoteles. Cenas. Transporte. Un fin de semana en otra ciudad. Todo como reuniones de negocio. ¿Existieron? Pregunté. Algunas. Otras no encontramos participantes. ¿Monto? 38.000 en 6 meses. No era una cantidad capaz de quebrar Nexora. Pero no importaba. ¿Valeria aprobó? Varias. ¿Preguntó? No sé. Llamé a auditoría interna. No a Valeria. Eso fue deliberado. Quería una revisión independiente antes de acusar. La directora, Patricia Gómez, me preguntó. ¿Qué alcance? Gastos de oficina ejecutiva. Autorizaciones. Accesos. Contrataciones recientes. ¿Incluida Valeria? Me dolió. Incluido todo. ¿Ella sabe? No todavía. ¿Por qué? Porque si no hay nada, no quiero destruir confianza por sospechas. Patricia asintió. Bien. La investigación empezó silenciosamente. Y encontró mucho más de lo que esperaba. Sebastián había utilizado credenciales administrativas para revisar información que no correspondía a sus funciones. Había pedido a sistemas accesos temporales afirmando tener aprobación de Valeria. Algunos sí. Otros no. Había modificado calendarios. Cancelado entrevistas de candidatos que no le gustaban. Intervenido en evaluaciones. Recomendado despidos. Incluso bloqueado reuniones conmigo sin que yo supiera. ¿Cómo bloqueaba reuniones? Pregunté. Patricia mostró mensajes. El señor Vega ya no revisa temas operativos.
Remitir a presidencia. Presidencia. Valeria. También aparecieron pagos. Valeria había aprobado varios gastos de Sebastián. Y ella misma había cargado ciertos gastos personales como representación empresarial. Menos graves. Pero incorrectos. Un viaje donde extendió estadía 3 días. Servicios personales. Una cena familiar cargada como reunión. Cuando vi aquello sentí más decepción que rabia. No eran cantidades enormes. Lo preocupante era el pensamiento. Reglas diferentes para ellos. Patricia dijo. Hay más. Claro. 2 contrataciones. Sebastián recomendó una consultora. Rojas Strategic Partners. Levanté la vista. ¿Rojas? La empresa pertenece a un primo. No declarado. Contrato por 420,000. ¿Valeria firmó? Sí. ¿Sabía parentesco? No tenemos prueba. Traba. Fue entregado. Parcial. Y según 2 departamentos, de mala calidad. Ahí ya no era arrogancia. Era conflicto de interés. Continúa. Hay denuncias de represalias. 4 empleados dijeron que después de cuestionar a Sebastián fueron removidos de proyectos. 2 tienen correos vinculándolo. Uno dice que Valeria le respondió directamente. Confío en el criterio de Sebastián. Adáptate. Me quedé mirando. Mi esposa no sabía todo. Eso todavía quería creer. Pero sabía suficiente para haber detenido cosas. No lo hizo. Necesito consejo extraordinario. Patricia preguntó. ¿Ahora? No. Quiero informe completo. Documentado. Legal revisa. Nada de filtraciones. La auditoría duró 6 semanas. Durante ese tiempo Valeria empezó a preparar el 10º aniversario de Nexora. Era nuestro evento más grande. Empleados. Inversionistas. Clientes. Prensa. Ella quería anunciar. Nexora 2035. Una transformación organizacional. No me parecía mal. Hasta que vi una presentación accidentalmente. Diapositiva. De empresa de fundadora a institución profesional. Otra. Nueva estructura de liderazgo. Mi nombre aparecía únicamente bajo. Fundador y asesor estratégico. Asesor. No presidente ejecutivo. No chairman. No mayoría accionaria. Asesor. Llamé a Valeria. ¿Qué es esto? Miró la pantalla. Borrador. ¿Por qué soy asesor? Porque necesitamos simplificar. ¿Simplificar mi cargo eliminándolo? Adrián. En la práctica ya no estás en operaciones. Pero no soy asesor. Es comunicación externa. Es falsa comunicación externa. Siempre necesitas tener el título más grande. Me quedé mirándola. ¿Tú realmente crees que esto es ego? En parte. Soy presidente del consejo. La gente no entiende eso. Los inversionistas sí. Precisamente quiero que vean continuidad. ¿Quitándome? Mostrando que Nexora no depende de una persona. Eso me parece excelente. Pero no necesitas mentir sobre quién ocupa qué puesto. Valeria respiró. Vamos a hablar después. No. Cámbialo. Adrián. Cámbialo. No discutí. Se fue. 2 días después la diapositiva había desaparecido. Pensé que había terminado. No. Sebastián empezó a insinuar un anuncio importante durante la fiesta. Una directora me preguntó. ¿Ya acordaron lo del cambio de gobierno corporativo? ¿Qué cambio? Palideció. Nada. Laura. Valeria dijo que se anunciaría una nueva estructura. ¿Qué estructura? Pensé que sabías. No insistí. Ahora tenía algo más grave. Mi propia esposa estaba planeando anunciar cambios que yo, como presidente del consejo, desconocía. Llamé a Mauricio. Necesito que vengas. Él todavía tenía 12% de acciones y asiento en consejo. Le mostré auditoría. Leyó. Su cara se endureció. ¿Esto es serio? Sí. ¿Valeria sabe? No. ¿Y Sebastián? No. ¿Qué quieres hacer? Consejo extraordinario antes del aniversario. ¿Antes? Sí. Adrián. Es tu esposa. Precisamente por eso no voy a DEC. Ir solo. Eso fue importante. No quería despedirla en un ataque de rabia. Necesitaba proceso. Consejo. Legal. Auditoría. La reunión ocurrió el mismo día del aniversario. 4 de la tarde. Evento a las 7. Valeria estaba ocupada con producción. El consejo tenía 7 miembros. Yo. Mauricio. 2 inversionistas. 3 independientes. Presentamos informe. El abogado explicó. Conflictos. Gastos. Accesos. Represalias. Falta de controles. Un consejero preguntó. ¿Esto justifica despido inmediato? Legal respondió.
En el caso del asistente, si hay elementos suficientes. En el caso de la presidenta operativa, hay incumplimiento de deberes de supervisión y varias aprobaciones cuestionables. El Consejo puede retirar facultades mientras investiga o terminar la relación ejecutiva. Un miembro preguntó. ¿Adrián qué propone? Respiré. Que retiremos facultades ejecutivas de Valeria inmediatamente. Terminación laboral. Auditoría externa posterior. ¿Y matrimonio? La pregunta fue incómoda. No corresponde a esta mesa. Bien. Votaron. Yo me abstuve sobre el despido de Valeria por conflicto personal. Los otros 6 votaron. 6-0. Sebastián. Unanimidad. Yo sí voté. A las 5:15 Valeria ya estaba legalmente fuera del puesto. Solo que todavía no lo sabía. ¿Por qué no se lo dijimos inmediatamente? Legal quería notificación privada antes del evento. Ese era el plan. Yo iba a buscarla. No pude. Ella estaba encerrada con producción. Sebastián bloqueó el acceso. Literalmente. Valeria está preparando el discurso. Necesito verla. Después. Lo miré. Sebastián. Muévete. Sonrió. Adrián. Esta noche es importante. No creo que debamos alterar a Valeria ahora. No podía creerlo. Aparta. Me pidió que nadie interrumpiera. ¿También yo? Especialmente tú. Ahí entendí que algo iba a ocurrir en el discurso. Podía haber obligado. No lo hice. Perfecto. Nos vemos dentro. Sebastián pareció satisfecho. Yo llamé a legal. No pudieron notificar. Entonces puede hacerse después del discurso. Correcto. Documentos listos. Sí. A las 7 comenzó el evento. Nexora cumplía 10 años. Había fotografías de nuestros primeros días. Una donde Mauricio y yo estábamos sentados en el suelo comiendo pizza. Otra del primer contrato. Otra de la primera oficina. Sentí tristeza. Porque amaba aquella empresa. No como objeto. Como historia. Gente había construido familias gracias a ese trabajo. Carreras. Productos. Amistades. Y mi matrimonio estaba a punto de explotar en medio. Laura, la directora que me había advertido, se acercó. Adrián. Creo que tienes que ver el guión. Me enseñó su teléfono. Sebastián lo había compartido con producción. Una sección. Transición final del fundador. Mi sangre se enfrió. Texto de Valeria. Adrián Vega será reconocido como fundador emérito, mientras el liderazgo operativo y estratégico completo pasará a presidencia. Fundador emérito. No tenía autoridad para anunciar eso. Ninguna. Legalmente requería consejo. Y yo seguía siendo presidente. Mauricio leyó. ¿Está loca? No. Está demasiado convencida de que nadie la detendrá. ¿Vas a cancelar el discurso? Miré el escenario. Podía. Quizá debía. Pero había algo que necesitaba entender. ¿Valeria realmente iba a hacerlo? ¿Mi esposa estaba dispuesta a anunciar públicamente mi retiro sin hablar conmigo? No. ¿Por qué? Quiero escucharla. Eso es masoquismo. Probablemente. La ceremonia empezó. Premios. Videos. Historias. Yo incluso hablé primero. Hace 10 años éramos 5 personas y un servidor que se apagaba si encendíamos el microondas. Risas. Conté historia. Agradecí empleados. Mauricio. Clientes. Valeria. Sí. A ella. Gran parte de nuestro crecimiento reciente existe gracias a la disciplina operativa que Valeria incorporó. Ella sonrió desde primera fila. Yo lo decía en serio. Sus errores no borraban sus logros. Después vino ella. Vestido elegante. Confianza completa. Cuando Adrián creó Nexora, tenía una visión extraordinaria. Me relajé un poco. Quizá había cambiado discurso. Pero toda organización llega a un momento donde debe dejar de depender de la visión de su fundador. Ahí estaba. Continuó. Durante años he tenido el privilegio de transformar Nexora de una startup impulsada por intuición a una corporación dirigida por procesos. Eso podía aceptarlo. Y muchas veces esa transformación exige conversaciones difíciles con quienes todavía confunden haber empezado algo con saber necesariamente cómo debe continuar. Silencio. Ya no era discurso empresarial. Era ataque. Miró hacia mí. Hay personas que fundan una empresa y después se convierten en el principal obstáculo para que esa empresa siga creciendo. Escuché una inhalación colectiva. Yo permanecí sentado. Valeria continuó. Nexora necesita profesionales preparados para la escala que alcanzamos. Personas formadas para administrar organizaciones complejas. No sentimentalismo. No nostalgia. Valeria, dijo alguien desde una mesa. Ella ignoró. Esta noche comienza una nueva etapa. Y quiero anunciar que a partir de hoy la estructura de dirección de Nexora cambiará profundamente.
Adrián conservará un lugar honorífico como fundador. Mi propio evento. Mi propia esposa. Me estaba jubilando públicamente sin autoridad. Después añadió algo peor. Porque amar una empresa también significa saber cuándo dejarla crecer sin ti. Aplausos. Pocos. Principalmente personas confundidas que pensaron que era anuncio acordado. Yo no aplaudí. Sebastián subió. No estaba en programa original. Tomó otro micrófono. Quiero añadir algo. Valeria sonrió. Gran error. He tenido el privilegio de trabajar bajo una líder que entiende cómo funciona una empresa moderna. Y creo que muchos aquí sabemos cuánto tiempo llevamos necesitando este cambio. Miró hacia mí. El señor Vega construyó algo admirable. Pero fundar una empresa no significa tener derecho a controlarla para siempre. Hubo silencio total. Sin ánimo de ofender. Casi me reí. Algunas personas miraban el suelo. Mauricio estaba rojo. Legal ya se estaba levantando. Yo levanté una mano. No todavía. Subí. Valeria me miró. Adrián. ¿Podemos hablar después? No. Creo que después de ese discurso todos merecen claridad ahora. Tomé micrófono. Primero, feliz aniversario. Algunas risas nerviosas. Hace 10 años fundé Nexora con Mauricio y 3 personas que todavía trabajan aquí. Eso es motivo de orgullo. Pero Valeria tiene razón en una cosa. Ninguna compañía saludable debería depender ciegamente de una sola persona. La miré. Parecía confundida. Por eso Nexora tiene estatutos. Consejo. Accionistas. Procesos. Gobierno corporativo. No funciona según quien tenga el discurso más bonito. Algunas personas ya entendían. Valeria. ¿Cuántas acciones de Nexora posees? Se quedó quieta. Adrián. Es una pregunta sencilla. No es relevante. Acabas de anunciar una modificación de control. Es muy relevante. No respondió. 0,8%. Ese porcentaje provenía de opciones ejecutivas ejercidas. Sebastián. ¿Cuántas tienes tú? Él intentó sonreír. Esto no se trata de acciones. 0. Yo continué. Mauricio posee 12%. Fondos e inversionistas minoritarios poseen el resto. Y yo mantengo 68%. Murmullos. Muchos empleados no conocían distribución exacta. Además soy presidente del consejo. Eso significa que, aunque un día venda todas mis acciones, cambios como el que acaba de anunciar Valeria requieren procedimiento. Ninguno ocurrió. Valeria me interrumpió. Esto es ridículo. Era una visión de futuro. No. Dijiste a partir de hoy. ¿Podemos formalizarlo? No. No podemos. Porque a las 5:15 de esta tarde el consejo se reunió. Su cara cambió. ¿Qué? 6 miembros votaron. Yo me abstuve por conflicto de interés. ¿Conflicto? Eres mi esposa. Todo el salón estaba muerto. El consejo revisó un informe de auditoría interna. Sebastián dio un paso atrás. ¿Qué auditoría? Lo miré. Me alegra que preguntes. Patricia, directora de auditoría, subió al lateral del escenario junto con el abogado corporativo. No mostré detalles confidenciales en pantalla. No era circo. Pero dije suficiente. Durante 6 semanas se revisaron gastos, accesos, contrataciones y denuncias internas vinculadas a presidencia. Valeria palideció. Me investigaste a escondidas. La empresa investigó irregularidades después de recibir denuncias. No es lo mismo. Podías hablar conmigo. ¿Cómo cuando Recursos Humanos habló contigo sobre Sebastián y cerraste la queja sin revisar? Silencio. El asistente intervino. Esto es una emboscada. Sebastián. Has utilizado accesos administrativos fuera de tus funciones en 17 ocasiones documentadas. Valeria me autorizó. Mi esposa lo miró. Mala respuesta. No todas, dije. Eso es mentira. Perfecto. CTO. La auditoría externa puede determinarlo. También existe un contrato por $420,000 entregado a Rojas Strategic Partners. Sebastián quedó blanco. ¿Tiene alguna relación contigo esa compañía? No respondió. Preguntaré otra vez. Mi primo tiene participación. Murmullos. Valeria giró hacia él. ¿Tu primo? Ah. Ella no sabía. Eso también fue revelador. Sebastián. Me dijiste que era un antiguo compañero. Él empezó a tartamudear. Es ambas cosas. ¿Por qué no me dijiste? Yo interrumpí. Porque creyó que estar bajo tu tutela significaba que ninguna regla se aplicaría. Valeria me miró furiosa. No me culpes de lo que él ocultó. No te culpo de eso. Te responsabilizo por ignorar advertencias suficientes para permitir que llegáramos aquí. Yo no sabía. Sabías de accesos no autorizados. 1. Sabías de quejas de personal. Eran exageradas. Sabías de gastos cuestionados.
Todos los ejecutivos tienen gastos. Y deben justificarlos. Adrián. También aprobaste gastos personales tuyos como representación. Su cara cayó. Fueron errores contables. Posiblemente. Por eso habrá auditoría externa. No estoy acusándote de robo. Estoy diciendo que el Consejo determinó que ya no puede confiarte autoridad ejecutiva mientras esto se resuelve. Valeria miró a Mauricio. ¿Tú votaste? Él respondió. Sí. Después de todo lo que hice por esta empresa. Mauricio se levantó. Precisamente porque hiciste mucho esperé evidencia antes de votar. Pero no puedo ignorarla porque seas esposa de Adrián. Valeria parecía a punto de llorar. Esto estaba planeado. Sí, dije. La reunión del consejo estaba planeada. Tu humillación pública no. Yo esperaba entregarte esto en privado antes del evento. Saqué el sobre. No pude porque Sebastián me bloqueó el acceso a tu oficina. La sala reaccionó. Valeria miró al asistente. ¿Hiciste qué? Me dijiste que no permitiera interrupciones. No a él. Sebastián respondió. Dijiste especialmente a Adrián. Silencio. Perfecto. La verdad saliendo sola. Valeria me miró. No tenía defensa. Le entregué el sobre. El consejo terminó tu relación ejecutiva con Nexora. Efectivo desde las 5:15. Estás despedida. Sus manos temblaban. No puedes hacerme esto. Yo no lo hice solo. El consejo votó. Soy tu esposa. Eso tampoco te hace inmune a políticas corporativas. Sebastián dio un paso. Esto es ilegal. El abogado dijo. No lo es. Él giró. Valeria va a demandar. Yo lo miré. Eso será decisión de Valeria. Tú tienes otro problema. Le entregué su sobre. Terminación por causa mientras se concluye investigación. Entrega credenciales y dispositivos corporativos a seguridad. Se rió nerviosamente. No puedes despedirme. Puedo. Valeria. Miró hacia ella. Ella estaba leyendo su carta. Dile algo. No respondió. Valeria. Mi esposa levantó los ojos. Cállate, Sebastián. Primera vez en meses que lo vi realmente asustado. Seguridad no los ha. Rastró. No hacía falta. Personal de recursos humanos los acompañó. El evento terminó temprano. Obviamente. La fiesta de 10º aniversario pasó a la historia por razones completamente distintas. Esa noche llegué a casa a las 2. Valeria estaba allí. Su maleta en el suelo. Yo sabía que ahora venía el verdadero desastre. Ella estaba sentada en la sala. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevabas investigándome? 6 semanas. Y dormías a mi lado. La ironía me dolió. Sí. ¿No pensaste decirme? Al principio no sabía si había algo. Soy tu esposa. Y eras ejecutiva bajo auditoría. Podías confiar en mí. Me quedé mirándola. Valeria. Ese es exactamente el problema. No fui yo quien contrató a la empresa de Sebastián sabiendo que era de su primo. No dije eso. Entonces me humillaste por errores de él. No. Te despedimos por tus propios actos y por tu responsabilidad ejecutiva. ¿Qué hice? Ignoraste denuncias. Permitiste acceso sin control. Aprobaste gastos sin revisar. Usaste gastos personales incorrectamente. Y esta noche intentaste anunciar mi retiro sin autoridad. Eso era una estrategia de transición. ¿Aprobada por quién? Silencio. ¿Quién? Yo dirijo la compañía. Sentí que toda la conversación se reducía a eso. No. Dirigías operaciones. Hay diferencia. Sin mi Nexora jamás habría llegado donde está. Eso posiblemente sea cierto. Entonces. ¿Entonces qué? ¿Eso te entrega automáticamente propiedad? No estoy hablando de propiedad. Pero actuabas como si lo fuera. Porque tú prácticamente desapareciste. De operaciones diarias. No de la empresa. Todo seguía funcionando. Eso era el objetivo. Contraté ejecutivos para que funcionara. ¿Esperabas que me sentara detrás de ti aprobando cada correo para demostrar que sigo siendo dueño? No digas contraté. Otra vez. ¿Por qué te molesta una palabra factual? Porque conviertes todos mis logros en algo que tú me permitiste. Respiré. Valeria. Te ganaste tu puesto. Fuiste excelente durante años. Nexora creció gracias a ti. Eso es verdad. Pero también es verdad que el consejo te nombró. Las dos cosas pueden existir. ¿No entiendes? Explícame. Toda mi vida tuve que demostrar que merecía estar en una habitación. Universidad. Trabajo. Todo. Cuando entré a Nexora, siempre era la esposa de Adrián. Lo sé. Cuando conseguía algo, era porque tú me habías dado oportunidad. Cuando tomaba decisiones, alguien preguntaba si tú estabas de acuerdo. Cuando conseguíamos un contrato, tú eras el fundador visionario.
Yo era la esposa que organizaba. Sentí algo de compasión. Eso debió ser horrible. Se sorprendió. Sí. Pero no fui yo quien creó todo eso. No hiciste suficiente para detenerlo. Te nombré frente al consejo. Te defendí públicamente. Te atribuí crecimiento esta misma noche antes de que me atacaras. ¿Qué más querías? Silencio. Que algún día la empresa fuera mía también. Ahí estaba. Podíamos hablar de acciones. Nunca ofreciste suficiente. Tienes opciones. 0,8. Porque llevas 5 años como ejecutiva. Yo llevo 12 años construyendo y asumí todo el riesgo inicial. Mauricio tiene 12 porque fundó conmigo. ¿Ves? Siempre vuelve a antes de mí. Porque existió un antes de ti. La frase la hirió. No había forma suave de decirlo. No puedes entrar 7 años después de que una empresa existe y exigir que la historia empiece contigo. Valeria empezó a llorar. Yo no quería destruirte. ¿Qué pensabas que ocurriría cuando anunciaras que me convertías en fundador emérito? Pensé que aceptarías. Sin preguntarme. Sabía que dirías no. Entonces no era una conversación. Era una toma de poder. Silencio. Sebastián decía que si te lo planteábamos antes, usarías tus acciones para bloquearlo. Me reí. ¿Y su solución era anunciarlo delante de 500 personas para obligarme por vergüenza? Valeria cerró los ojos. Sí. Dios. Parecía diferente cuando lo hablábamos. Claro. Porque él te decía exactamente lo que querías escuchar. No lo culpes de todo. No. Tú eres responsable de tus decisiones. Igual que él. Eso la hizo llorar más. ¿Vas a divorciarte? Ahí estaba. No sabía. No puedo responder esta noche. ¿Todavía me amas? Sí. Eso no significa que confíe en ti. La frase nos destruyó a ambos. Dormí en otra habitación. Al día siguiente comenzó el caos externo. Prensa. Rumores. Videos del discurso. Alguien había grabado absolutamente todo. Titulares. Fundador despide a su esposa en aniversario corporativo. Guerra matrimonial en Nexora. Ejecutiva intenta desplazar al fundador y termina despedida. Odiaba a todos. Emitimos comunicado mínimo. Naxora Technologies confirma cambios ejecutivos aprobados por su consejo. Una revisión independiente está en curso. No comentaremos asuntos personales. Nada más. Sebastián sí comentó. Publicó. Fui víctima de una lucha de poder familiar. Mala idea. Porque legal ya estaba revisando conflicto de interés. Un periodista descubrió que Rojas Strategic pertenecía a su primo. Borró publicación. Después contrató abogado. La auditoría externa tardó 3 meses. Resultado. Sebastián había ocultado deliberadamente relación con proveedor. Había inflado ciertos gastos. Había obtenido información fuera de funciones. No se demostró robo masivo. Pero sí incumplimientos graves. La empresa llegó a un acuerdo civil para recuperar parte del dinero. No hubo gran prisión dramática. La vida real suele ser menos cinematográfica. En cuanto a Valeria, la auditoría concluyó que no participó en el conflicto de interés de Sebastián conscientemente. Eso importó. Pero también confirmó que había ignorado controles, aprobado gastos deficientemente y tolerado represalias. Su despido se mantuvo. Ella pudo haber demandado. No lo hizo. Nuestro matrimonio entró en terapia. No porque yo hubiera decidido perdonarla automáticamente. Porque necesitábamos entender si quedaba matrimonio. La terapeuta preguntó. Valeria, ¿qué pensabas que significaba para Adrián el anuncio? Ella respondió. Que perdería control. ¿Y querías eso? Silencio. Sí. Me dolió escuchar. ¿Por qué? Porque estaba cansada de sentir que, no importa cuánto lograra, una firma de él podía detenerme. Yo respondí. Eso no era por ser tu esposo. Era porque existían decisiones que requerían mi firma como presidente. Para mí se sentía igual. La terapeuta dijo. Sentirse subordinada y estar en una estructura de autoridad son cosas distintas. Valeria lloró. Lo sé ahora. ¿Por qué Sebastián tenía tanta influencia? Pregunté. Ella tardó. Porque me admiraba. La honestidad me sorprendió. ¿Eso es todo? En parte. Siempre decía que yo era quien realmente había convertido Nexora en empresa. Que tú eras bueno creando, pero yo sabía dirigir. Y te gustaba escucharlo. Sí. Aunque nos enfrentara. Al principio no lo veía así. Después. Sí. ¿Hubo algo entre ustedes? Pregunta inevitable. No. ¿Nunca? Nunca. Auditoría tampoco encontró nada y yo decidí creerle. El problema era suficientemente grande sin inventar infidelidad. Entonces era admiración. Sí. Y él la convirtió en acceso. Sí. Valeria se cubrió el rostro. Me utilizó. Yo respondí.
Y tú también lo utilizaste. Me miró. ¿Para qué? Para decir las cosas sobre mí que tú querías decir sin sentir que venían de ti. Silencio. La terapeuta no habló. Valeria empezó a llorar. Sí. Ese fue probablemente el momento más importante. No el despido. No el escenario. Ese sí. Porque por primera vez dejó de convertirlo todo en Sebastián. Él había sido arrogante. Manipulador. Había abusado de acceso. Pero Valeria había permitido demasiado porque su ego obtenía algo a cambio. Pasaron meses. No volvió a Nexora. Nunca volvería como ejecutiva. Eso era una condición mía y del consejo. Nuestro matrimonio, en cambio, era otro asunto. Nos separamos durante 6 meses. Ella alquiló apartamento. Consiguió trabajo después en una empresa diferente. No como presidenta. Como directora de estrategia. Es raro, me dijo durante un café. ¿Qué? Tener un jefe que no eres tú. ¿Te gusta? A veces. Excelente testimonio sobre matrimonio. Se rió. Era la primera vez que nos reíamos juntos en meses. Mi jefe me dijo no ayer. ¿Y sobreviviste? Apenas. ¿Lo intentaste retirar del cargo delante de 500 personas? Adrián. Pregunta legítima. Me golpeó con una servilleta. Poco a poco volvió algo. No la antigua relación. Una nueva. Valeria empezó a entender algo. Ser brillante no la hacía inmune a supervisión. Y ser mi esposa nunca debió convertir Nexora en una extensión de nuestro matrimonio. Yo también entendí errores míos. Había mezclado demasiado. No debí contratar a mi esposa sin estructuras todavía más estrictas. No porque fuera incapaz. Porque cualquier desacuerdo podía convertirse en conflicto personal. También descubrí que había dado por sentado cuánto le afectaba ser vista siempre como la esposa del fundador. No justificaba nada. Pero explicaba parte. Un año después del aniversario, el consejo contrató una nueva directora ejecutiva de operaciones. Marina López. Sí. La misma persona de recursos humanos que inicialmente había levantado alertas. Había pasado a una función mayor durante la transición y demostró ser extraordinaria. Yo no la elegí solo. Comité externo. Proceso completo. Cuando anunciamos el puesto dije públicamente. El mejor liderazgo no necesita que todos tengan miedo de decirle que no. Marina respondió. Espero que recuerdes eso cuando rechace tus presupuestos. Ya me arrepiento. La empresa siguió creciendo. Eso también era importante. Nexora no se desplomó sin Valeria. Tampoco descubrimos que ella no había aportado nada. Ambas cosas serían mentiras. Había sido importante. Después otra persona ocupó el puesto. Las organizaciones sanas sobreviven incluso cuando personas importantes se van. Incluido yo. Por eso 2 años después hice algo que habría sorprendido a todos durante aquella fiesta. Vendí una parte de mis acciones. No el control completo. Pero bajé del 68 al 49%. Creamos estructura más institucional. 2 nuevos consejeros independientes. Límites claros. Plan de sucesión. Mauricio me preguntó. ¿Después de todo vas a ceder poder? Sí. Valeria debe estar riéndose. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora lo estoy decidiendo. Con proceso. Con precio. Con consejo. No bajo humillación pública. Eso era la diferencia. Yo nunca necesité controlar Nexora para siempre. Necesitaba que nadie confundiera transición con derecho a apropiarse de algo. Valeria y yo finalmente volvimos. Sí. No fue rápido. Ni fácil. Tampoco porque la quisiera y eso mágicamente borrara todo. Volvimos después de más de 1 año de terapia, separación y cambios sostenidos. Ella no regresó a trabajar conmigo. Eso fue permanente. Una noche me preguntó. ¿Nunca vas a confiar en mí dentro de Nexora otra vez? Como ejecutiva de Nexora, no. Pareció doler. Pero confío en ti como esposa cada vez más. Es extraño. La confianza no tiene que ser un paquete completo. Puede ser una buena esposa y haber sido una mala presidenta al final. Yo puedo amarte y aún así no contratarte otra vez. Se rió tristemente. Supongo que me lo gané. Sí. Qué romántico. Nunca dije que fuera bueno en esto. Nuestro matrimonio mejoró cuando dejó de existir empresa entre nosotros. Valeria podía quejarse de su jefe. Yo podía hablar de Nexora. Sin competir. Sin títulos. Sin preguntar quién mandaba. 3 años después del desastre, Sebastián intentó contactarla. Lo supe porque ella me lo mostró inmediatamente. Mensaje. Siempre supe que Adrián terminaría reduciendo tu potencial. Estoy creando una consultora y creo que podríamos hacer algo grande. La miré. ¿Qué vas a responder? Nada. Bloqueó. Después se rió. Hace 3 años habría pensado que estaba viendo mi verdadero valor. ¿Y ahora? Ahora veo a un hombre buscando otra persona con autoridad a la que pegarse. Eso era exactamente.
Sebastián había trabajado en 2 compañías desde Nexora. Duró poco en ambas. No por una conspiración mía. Nunca llamé. Nunca bloqueé. Su reputación profesional se construyó sola. Un antiguo colega me dijo que seguía haciendo lo mismo. Entrar. Encontrar a la persona más poderosa. Hacerse indispensable. Usar su nombre para hablar por encima de otros. Solo que después de Nexora las empresas revisaban mejor referencias. Valeria, en cambio, creció muchísimo. Su siguiente empresa la ascendió después de 2 años. No porque fuera mi esposa. No porque yo llamara. De hecho, su jefe me conoció después. Ella nunca mencionó que eras tú. ¿Eso es bueno? Muchísimo. Terminó convirtiéndose en vicepresidenta de estrategia. Ganó premios. Publicó artículos. Por primera vez sus logros eran completamente suyos. Una noche llegó a casa con una placa. Mira. ¿Qué es? Premio al liderazgo. La miré. Felicidades. Gracias. ¿Quieres que la ponga al lado de mis premios de fundador? Me dio un golpe. No arruines esto. Nos reímos. Después se quedó mirando la placa. ¿Sabes algo? ¿Qué? Creo que necesitaba salir de Nexora. Probablemente. Allí nunca iba a saber si realmente era buena o si todo venía de ti. Yo sí sabía que eras buena. Pero yo no. Eso explicó mucho. No excusó. Pero explicó. 5 años después del aniversario, Nexora cumplió 15 años. Esta vez hicimos un evento más pequeño. Unas 300 personas. Mauricio insistió en mostrar el video del 10º aniversario. Ni se te ocurra. Es historia corporativa. Es trauma corporativo. Precisamente. No lo mostró. Eso espero. Valeria asistió. No como ejecutiva. Como mi esposa y exdirectiva invitada. Algunos empleados nuevos no conocían la historia completa. Los antiguos sí. Cuando subí al escenario dije. 5 años atrás este evento tuvo una sección inesperada de recursos humanos. Todo el salón se rió. Valeria también. Prometo que esta noche nadie será despedido desde el escenario. Marina gritó. ¿Seguro? Depende de cómo termine tu trimestre. Más risas. Después hablé en serio. Nexora existe gracias a muchas personas. Algunas siguen. Otras se fueron. Algunas salidas fueron tranquilas. Otras. Miré a Valeria. Ella levantó la copa. Menos. Pero cada etapa dejó algo. Mi trabajo como fundador nunca debió ser demostrar que nadie podía reemplazarme. Debe ser construir una organización que algún día no me necesite. Eso no significa regalarla. Ni ignorar controles. Significa crear sistemas suficientemente fuertes para que incluso el fundador pueda apartarse sin destruirla. Mauricio aplaudió primero. Después todos. Al terminar, Valeria se acercó. Eso fue para mí. Una par. T. No significa regalarla. No pude resistirme. Idiota. Expresidenta. No me llames así. ¿Por qué? Trauma. Nos reímos. Nuestra historia no terminó con divorcio. Pudo. Estuvo muy cerca. Tampoco terminó conmigo disfrutando que mi esposa aprendiera su lugar. Nunca quise una esposa subordinada. Eso habría sido tan tóxico como lo contrario. Lo que necesitábamos recordar era algo mucho más simple. El matrimonio no modifica automáticamente la estructura legal de una empresa. Amar a alguien no le entrega tus acciones. Contratar a alguien no significa renunciar a supervisarlo. Y estudiar en una universidad prestigiosa no convierte tus decisiones en correctas por definición. Valeria sabía administración mejor que yo en muchas cosas. Sigue sabiendo. Yo sé otras. Por eso al principio funcionábamos tan bien. El desastre comenzó cuando dejamos de valorar diferencias y empezamos a convertirlas en una guerra por quién era realmente más importante. Sebastián solo encontró una grieta que ya existía. Él la abrió más. Pero no la creó. Eso también tuve que aceptar. A veces todavía me preguntan por aquella noche. Videos siguen circulando. Especialmente el momento donde Sebastián dice. Fundar una empresa no significa tener derecho a controlarla para siempre. Y yo respondo preguntando cuántas acciones posee. Internet adora ese momento. Lo convierten en. El dueño puso a todos en su lugar. Pero para mí la parte importante ocurrió después. Porque tenía 2 opciones. Podía utilizar el poder para humillarlos todavía más. Insultar. Gritar. Ordenar seguridad. Publicar detalles. No hice eso. Solo utilicé las estructuras que ya existían. Auditoría. Consejo. Documentos. Votos. Contratos. Porque si yo quería demostrar que Valeria estaba equivocada al llamarme un fundador emocional incapaz de profesionalizarse, no podía responder como uno. El golpe de realidad no fue. Yo soy más rico. Fue.
Las reglas que tú creías estar por encima de ellas también se aplican a ti. Eso afectó especialmente a Sebastián. Durante meses actuó como si estar debajo de la tutela de mi esposa fuera una especie de inmunidad diplomática. Podía insultar empleados. Exigir accesos. Mover reuniones. Hablarme como si él decidiera mi papel. Porque si alguien se quejaba, Valeria lo protegía. Y cada vez que no hubo consecuencia, aprendió. Puedo ir un poco más lejos. Hasta que llegó demasiado lejos. Recuerdo perfectamente su cara cuando le entregué el sobre y respondió. Ella no va a permitirlo. Esa frase resumía todo su problema. No dijo. No hice nada. No dijo. La evidencia es falsa. Dijo. Ella no va a permitirlo. Todavía pensaba que la protección de Valeria estaba por encima de cualquier política. Entonces miró a la misma persona que llevaba meses haciéndolo sentir invencible. Y descubrió que ella acababa de perder su propio puesto. Ahí entendió. No había armadura. Nunca la hubo. Solo toleran. Sia. Y la tolerancia había terminado. También recuerdo a Valeria preguntando. ¿Tú votaste? A Mauricio. Como si el resto del consejo tuviera que elegir matrimonio antes que empresa. Eso fue lo que tuvimos que desaprender. Yo no era Nexora. Valeria tampoco. Ninguna persona debería serlo. Hoy conservo menos de la mitad de las acciones. Hay más inversionistas. Más controles. Yo sigo siendo presidente, aunque ya existe un plan formal para reemplazarme en algunos años. Esta vez lo conozco. Curiosamente ayuda bastante. Cuando llegue ese día subiré a un escenario y diré. A partir de hoy dejo este cargo. Porque será mi decisión dentro de un proceso acordado. No escucharé a alguien anunciarlo por mí mientras estoy sentado entre invitados. Hay una diferencia enorme entre abandonar poder. Y que alguien intente arrebatártelo creyendo que tu silencio significa debilidad. Si pudiera regresar a aquella fiesta, no cambiaría demasiado. Quizá habría hablado con Valeria antes. Quizá habría forzado aquella puerta a las 5 y entregado la carta en privado. Ella probablemente habría evitado la humillación pública. Y una parte de mí lamenta no haberlo hecho. Pero también sé que si no hubiera escuchado su discurso completo, tal vez nunca habría entendido hasta qué punto realmente creía que podía retirar al fundador de una compañía con una presentación de PowerPoint. Eso necesitaba verlo. No para vengarme. Para dejar de minimizar. Durante meses había pensado. Está estresada. Sebastián habla demasiado. Podemos resolverlo. Somos esposos. Exactamente las mismas excusas que ella utilizaba para no poner límites a su asistente. La diferencia era que esa noche ya no podía fingir. Mi esposa estaba delante de 500 personas. Había preparado un discurso. Una nueva estructura. Un título honorífico para mí. No fue un comentario impulsivo. Fue una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. Lo mismo que le dije años después cuando hablamos de todo aquello. ¿Sabes qué fue lo peor? Preguntó Valeria. ¿Qué? Que cuando estaba subiendo al escenario todavía pensé que ibas a ceder. ¿En serio? Sí. Pensé que no querrías hacer una escena. Me conocías bien. Demasiado. Habíamos discutido tantas veces y normalmente tú eras quien terminaba diciendo. Lo hablamos en casa. Pensé que harías eso. Por eso lo hiciste públicamente. Valeria bajó la mirada. Sí. Quería usar tu deseo de evitar escándalo contra ti. La honestidad dolió. Gracias por decirlo. Fue horrible. Sí. Lo siento. Lo sé. Me tomó la mano. ¿Por qué no cediste? Pensé en ello. Porque vi la cara de Carlos. ¿Carlos? Nuestro primer programador. Estaba sentado cerca del escenario. Cuando dijiste que Nexora necesitaba dejar atrás la mentalidad de fundador. Lo miré. Ese hombre trabajó conmigo cuando pagábamos nómina usando mi tarjeta de crédito. Y entendí que no estabas retirándome solo a mí. Estabas reescribiendo la historia para que pareciera que todo antes de tu llegada era amateur. Valeria cerró los ojos. No pensé en eso. Lo sé. Yo quería demostrar que había profesionalizado Nexora. Y lo hiciste. Pero no necesitabas destruir lo anterior para que tu trabajo valiera. Eso quizás sea la mayor lección que nos quedó. No tienes que disminuir a quien vino antes para demostrar que tú mejoraste algo. No tienes que convertir a tu pareja en incompetente para sentirte brillante. No tienes que actuar como dueño para demostrar que eres buen ejecutivo. Y, sobre todo, si quieres una participación mayor en una empresa, hay una opción revolucionaria. Hablar con los accionistas. Valeria todavía pone los ojos en blanco cuando digo eso. Yo todavía lo encuentro gracioso. Pero aquella noche no tuvo nada de gracioso. Esa noche mi esposa olvidó quién era el verdadero jefe de la empresa que yo había fundado. Su asistente olvidó que la autoridad prestada no es propiedad. Y yo casi olvidé algo igual de importante. Ser dueño no sirve de nada si tienes tanto miedo de incomodar a las personas cercanas que dejas de ejercer las responsabilidades que vienen con ello.
Así que me levanté. Subí al escenario. No grité. No amenacé. Solo saqué los documentos. Y cuando ambos descubrieron que los cargos, las oficinas y la cercanía al poder no eran lo mismo que poseerlo. La fiesta de aniversario terminó convirtiéndose en la reunión de recursos humanos más cara de la historia de Nexora.